Vamos a tener un problema, dijo el ministro de Justicia, Hernán Larraín, la semana pasada, al referirse a aquellas definiciones que no estaban claras con respecto al proyecto de ley de adopción. Estamos hablando de si este proyecto debería incluir o no a parejas homoparentales. Y para eso estamos aquí con Isabel Amor, ella es la directora de Educación de la Fundación Iguales, bienvenida, y con la diputada Camila Flores de Renovación Nacional, bienvenida. Les pregunto a ustedes derechamente, ¿hay un problema? ¿Vamos a tener un problema porque no tengamos esa definición? ¿Cómo lo ves tú desde tu conglomerado, Camila? Yo no siento que sea un problema. Yo creo que estos temas tenemos que debatirlos con mucha fuerza. Creo que, de hecho, respecto a la modificación de la ley de adopciones, estamos sumamente atrasados. Esta es una discusión que desde mi punto de vista debiésemos haber tenido hace mucho tiempo. Claro, hoy día acentúa la sensibilidad por los casos terribles de los que hemos sido testigos, por las menores que han sido violadas, asesinadas, ¿cierto?, a manos de guardadores, en algunos otros casos por más de 1000 muertos, 1300 y tantos niños que han muerto en el Sename, y que eso habla de la urgencia y la emergencia que tiene sobre la modificación de la ley de adopciones, porque no sacamos nada con modificar, enmendar, dividir el Sename, si por otro lado no tenemos una ley de adopciones que sea acorde y que en definitiva le pueda dar las posibilidades a otras personas de que esos niños sean adoptados y no lleguen en definitiva a manos del Estado, porque ha quedado de manifiesto que no es el mejor guardador ni el mejor cuidador. Claro, el contexto un poco nos llama a legislar al respecto. Pero de que estamos atrasados, estamos atrasados. Sí, y estos cambios los que busca es un poco disminuir los plazos para que se pueda adoptar, y el tema de cómo seleccionamos a los progenitores. Yo te pregunto, ¿crees que debería incluir a parejas homoparentales este proyecto? Mira, yo creo que acá el acento tiene que estar siempre en el derecho del niño a ser adoptado. Yo pongo ese enfoque, más que de nosotros los adultos a adoptar, es el derecho del niño a ser adoptado. Y mi postura es que tiene que existir necesariamente, creo yo, un orden de prelación. Yo no me cierro la posibilidad de que una persona, una mujer, un hombre, un abuelito, un tío, un matrimonio entre un hombre y una mujer, o parejas del mismo sexo puedan tener la opción de adoptar. Pero yo sí creo que tiene que existir un orden de prelación. Mi primera, digamos, opción por una cuestión del entorno, donde yo creo en lo particular, personal, que un niño se puede desarrollar mucho mejor, ¿cierto?, es con un padre y una madre. Si eso no es posible, aun cuando hay una cantidad importantísima de familias que esperan años y han esperado años por poder adoptar, porque, ojo, que hoy día la cantidad de problemas que se le pone y los requisitos que se le pone a una familia para poder adoptar son muchísimos. Hoy día es más difícil poder adoptar que ser un guardador previsional, ¿cierto?, de una pequeñita o de un pequeñito que está antes de llegar al Sename. Y si eso no es posible, si no existe esa familia o no hay interés, bueno, veamos en un segundo orden una persona soltera, un adulto, digamos, mayor, una persona individual que quiera adoptar. Y si eso tampoco es posible y hay una pareja del mismo sexo que tenga las condiciones y que cumpla las condiciones, perfecto, que también lo haga. Pero ahí yo siento que el acento tiene que estar en los requisitos que le pedimos a las personas más allá del sexo para adoptar. Sí. Porque hoy día, María Paz, en el análisis psicológico que se hace, existe, pero ¿qué pasa con los antecedentes penales? ¿Cuántos casos hemos tenido? Más allá si es que es hombre, mujer, un matrimonio quizás muy bien constituido, pero que en esa familia sí hay antecedentes de violencia, por ejemplo, o de alcoholismo, o de drogadicción. Yo creo que ese debe ser el acento, ¿no?, más allá del género o de la condición sexual que pueda tener una persona para adoptar. Isabel, el texto en el fondo no explicitaría el género de las personas que estén en todo este proceso para adoptar un niño o una niña. ¿Tú crees que debería salir explícito? En absoluto, aquí en la misma línea, lo que hay que privilegiar es que los niños estén en las familias que mejor estén equipadas para recibirlo, y desde ese sentido, y teniendo en cuenta que no hay ningún indicio de que una familia homoparental o lesbomaternal sea peor que una familia heterosexual, una familia compuesta por un padre y una madre, el orden de prelación solo vendría a replicar un estado de discriminación que no tiene ¿Tú no nada estarías que de ver? acuerdo con esto de categorizar en...? En absoluto, en absoluto. Esa es como el matiz entre ustedes. Yo creo que ahí vamos a tener el único punto en discordancia. Sucede que aquí es el interés superior del niño y de la niña lo que debe primar. Y en ese sentido hay que ver una serie de características. Hoy por hoy tenemos
9.000 niños, niñas y adolescentes que están en el sistema y que tienen que ser protegidos, ¿no? 2/3 de esa cantidad de niños vienen desde el año pasado. Entonces, si ya tenemos un acuerdo nacional respecto a que no es el Estado el lugar ni el Sename donde tienen que estar los niños, ¿por qué no les dejamos el campo abierto de manera que las mejores familias sean quienes los adopten? Entonces, si bien hay que mejorar en una serie de sentidos, hacer esto más rápido, hacerlo más eficiente, ver que los niños siempre que sea posible vuelvan con sus familias de origen, no hay ningún motivo científico real para decir que una familia compuesta por 2 hombres o por 2 mujeres es peor que una familia compuesta por un hombre y una mujer. Y aquí hay que ser súper enfática. Lo que hace la diferencia entre ambas parejas en el momento de criar tiene que ver con las estabilidades que le puedan otorgar a ese niño, niña o adolescente. Lo que prima aquí es que la casa sea armoniosa, que haya gente para apoyarlo en los estudios, resolver sus dudas, guiarlo en la vida. No es la orientación sexual de los padres o de las madres lo que tiene que primar aquí, sino la urgencia de entregarle a estas personas, a estos niños, un hogar estable, seguro, y desde donde se puedan cultivar para poder ser unos adultos felices. Isabel, ¿cómo lo hacemos con el entorno? Esta pregunta va para las dos. ¿Creen en el fondo que Chile está preparado para enfrentar esto? O sea, en el fondo hay muchas personas que hablan del bullying. O sea, en el fondo que los niños se van a enfrentar al colegio, los compañeritos van a saber que son papás o 2 mamás y que va a haber un problema en el fondo como más social. Independiente de que estén las condiciones en la casa, independiente de que no haya estudio o nada que señale que vaya a ser una crianza disfuncional o mala, ¿qué hacemos con Chile? ¿Estamos preparados o no estamos preparados? Es precisamente a eso lo que yo me refería. Precisamente cuando yo digo debiese haber un orden de prelación donde y poder cotejar que efectivamente esa familia de papá, mamá cumpla con los exámenes psicológicos, psiquiátricos, de violencia, desde el punto de vista penal, si tienen antecedentes o existe alguna denuncia, quizás, y eso no se genera. Bueno, pasemos al siguiente. Y así, ¿te fijas? Pero siempre poniendo ese acento, porque efectivamente yo siento que los niños son muy crueles. Y seamos honestos, las cifras de bullying van en aumento los últimos 5 años. Es una cuestión impresionante. Y yo siento que este cambio, más allá de que podamos trabajarlo mucho desde lo legislativo, que es necesario, que es urgente, también tenemos que ver cómo vamos a enfrentar esto desde el punto de vista cultural. Que yo creo que esa sociabilización muchas veces es la que nos falta cuando estamos legislando en temas que son tan sensibles y que no los vamos a dejar de hacer quizás porque no esté socializado, pero tenemos que hacer las dos cosas de manera paralela. Esto me parece que es una duda totalmente comprensible y si bien la diputada tiene razón respecto a las cifras de bullying, tenemos que entender las cifras. En primera medida, las cifras van creciendo en la medida en que vamos teniendo cifras. En relación a infancia y en relación a diversidad sexual, particularmente tenemos una cifra negra que es impresionante. Claro, no podemos ver el escenario si es que no tenemos el escenario todavía hay muy definido, pocos datos. Ahora, sí tenemos que hacer hincapié en que efectivamente ahora tenemos mediciones y ahora sí nos estamos preocupando del bullying en las escuelas. El bullying sucede por millones de motivos, porque el niño es flaco, es gordo, y así puede seguir respecto a que es rápido, no le gusta jugar de delantero, sino que le gusta jugar al arco, puede ser por cualquier cosa. Ahora, en términos concretos, las familias homoparentales, lesbomaternales existen hoy en día en Chile. Las mujeres lesbianas particularmente somos mujeres que tenemos hijos y que tenemos hijos en familias que son de 2 madres, y esos hijos hoy por hoy se integran a las escuelas, a sus comunidades escolares, sin mayores problemas o sin problemas distintos al resto de los niños. Entonces, pensar que un niño va a tener problemas por que tiene 2 papás o 2 mamás es lo mismo que pensar que un niño va a tener problemas porque sus papás se separaron. No sé, los niños van a tener problemas y las familias tienen que ser lo suficientemente contundentes para apoyarlos en el proceso de crecimiento. Claro, los colegios también poco estar preparados para esta circunstancia. Se pasó un poco también con el tema de la separación. Antes Por era un tabú, supuesto. un niño antes, hace 20 años, quizás le da vergüenza decir que sus papás estaban separados.
Por supuesto, he visto cómo esto ha ido cambiando en la sociedad. Yo me acuerdo cuando yo era muy chica, pocos papás y pocos mamás, quizás la diputada le pasó lo mismo, estaban separados. Pero ya con el tiempo, cuando yo estaba saliendo del colegio, éramos más de la mitad. Éramos más, sí. Claro. En mi caso en particular, por ejemplo, mis papás son separados y, claro, era como un tema en ese entonces que estaba recién partiendo. Efectivamente, asumir estos cambios cuesta, es progresivo, no es de un día para otro ni de un año para otro. Pero yo creo que eso es la importancia de que también nosotros la legislación se vaya acomodando a los tiempos, a lo que está viviendo el Chile de hoy. Mira, nos ha pasado con materias que el presidente Piñera está encabezando desde la ley de migración, por ejemplo, que tenemos una ley de migración del año 75, hasta temas tan sensibles que son estos. Claro, hoy día nosotros estamos haciéndonos cargo de un problema que a mí me hubiese encantado que años anteriores ya se hubiese hecho en otros gobiernos, da lo Claro, mismo que no haya sido el mío, resuelto. pero que hayamos avanzado, por ejemplo, porque acá la importancia es que se va a modificar la ley de adopciones. Eso es Claro, lo importante, que le vamos a estar entregando a nuestros niños una solución para efectivamente tener un hogar que los guarde, que los cuide, que los ame. Claro, en las discusiones accesorias o las que van, digamos, más bien por carriles, digamos, en el mismo carril, pero por los costados, Claro. son estas, digamos, ¿cierto? ¿Quién adopta? ¿Cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son los requisitos que le vamos a poner a las personas que adopten en definitiva? Sí. Pero no puede ser que hoy día exista tanto problema para adoptar a una persona que lo único que quiere. ¿Cuántas familias en Chile que no pueden ser padres? Sí, es que eso que Hay es un avance muchísimo, y es pero- una prioridad, pero la duda también que tengo yo es cómo manejan esto al interior de tu conglomerado, en el fondo, porque el ministro de Justicia, Hernán Larraín, dice que vamos a tener un problema. ¿Cómo manejan primero, dentro de Renovación Nacional, estas definiciones valóricas? Este es el primer nivel de la pregunta. Y el segundo nivel, ¿cómo lo hacen con la UDI, con el PRI, con Evópoli? ¿Cómo lo hacen para tener... O sea, en el fondo, ¿cómo vamos a ver cómo van a Sí. votar los diputados de Chile Vamos? Mira, dentro de Renovación Nacional las posturas son muy distintas, son muy variadas y nosotros, tema de conversación primero que tuvimos en la bancada fue aquí todos nos respetamos. Cada uno puede tener sus distintas visiones, digamos, y cada uno tiene que respetar cómo vaya a votar el otro, porque aquí órdenes de partido no hay. Nosotros tenemos una línea común, que es la esencia de Renovación Nacional, y sobre eso nos tenemos que ceñir. Y mientras no nos salgamos de ese margen, feliz y fantástico, cada uno pueda hacer sus votaciones y sus indicaciones. Ahora, malamente nosotros podemos pautear que esto también, digamos que esta diversidad y este respeto de la diversidad se pueda ver en los otros partidos. Eso, nosotros nos manejamos dentro de la bancada, que somos la más grande, somos 36 diputados, y las otras bancadas de los otros partidos, de la UDI o de Evópoli, tendrán que hacer lo propio, ¿cierto? Y lógicamente acá cada uno... siento yo, más allá de los partidos, tiene una lógica común, una mirada de cómo plantea la sociedad y el aporte y representar a los votantes, ¿cierto?, que nos sacaron electos democráticamente como sus representantes. Y sobre eso mismo, solamente para terminar, yo espero que esa misma discusión se genere dentro de Chile Vamos y que todos lo podamos discutir con altura de mira y en el margen del respeto. Desde la idea de que, claro, es una bancada muy grande, a mí me gustaría poner sobre la mesa que establecer un orden de prelación lo que haría sería estigmatizar a la población, particularmente a la población homosexual, gays y lesbianas. Y aquí hay que ir viéndolo caso a caso en relación a los niños. No se nos puede olvidar que el interés superior a ser resguardado aquí es el de los niños. No por ser una pareja de dos hombres o por ser una pareja de dos mujeres, va a ser mejor que una pareja heterosexual o va a ser peor que una pareja heterosexual. Hay que ver caso a caso. Quizás hay espacios familiares constituidos por dos mujeres en que un niño particular puede ingresar y ser parte de este espacio y crecer armoniosamente, ¿no? Entonces, establecer esto de manera previa creo que sería muy dañino, particularmente para los niños. Insisto, hay Sí. más de 9.000 niños en el sistema que están esperando, muchos de ellos, ingresar a una familia. Eso por un lado. Y por otro, hay que ir viendo, insisto, caso a caso. No podemos dejar esto en una normativa en que de plano saque a una parte importante de la población que perfectamente podría estar siendo un match, una buena familia para un niño. Mi duda es cómo avanzamos, porque siento que, por ejemplo, la discusión un poco antes, en el conglomerado de Chile Vamos ni siquiera es como consenso que parejas homoparentales puedan adoptar. Entonces, por ejemplo, en la ley actual vigente, sí hay orden de prioridad. Por ejemplo, están parejas heterosexuales,
solteras, viudas, o sea, igual y no, Se establece. claro, se establece. Sí. Entonces, ¿qué hacemos como para que este proyecto salga y los incluya? En el fondo, ¿estamos dispuestas a que exista esta como prelación o que no haya nada en el fondo? Porque no hay consenso ni siquiera en ese conglomerado. ¿Cómo lo...? La prelación, yo insisto, la prelación tiene que... Hay conversaciones que hay que tener, en primera medida. Sí, o sea, todo se negocia, a eso voy. A Hay eso quiero conversaciones llegar, que hay que entender. Y en segundo lugar, hay que entender que aquí el interés, insisto, yo sé que esto suena muy majadero, pero aquí el interés superior es del niño, ¿no? Y hay que volver a eso siempre, y hay que entender que los niños necesitan familia y que el derecho de los niños es efectivamente a tener una familia, ¿no? Y está dicho, y esto no es una conversación de ahora, de hoy día o de hace un mes, es una conversación que lleva varios años en Chile. ¿Qué es una familia? Y lo ha dicho la Corte de Punta Arenas, lo ha dicho el Fallo Atala, se ha dicho en muchos momentos que una familia no es una estructura cerrada, únicamente tradicional de la manera en cómo salen los cuentos. Hay muchas maneras de hacer familia. Todas las maneras de hacer familia debiesen resguardar ciertos derechos de los niños, niñas y adolescentes que están en la convención, ¿no? Que están, o sea, eso está muy claro. Aquí la pregunta es cómo hacemos que eso llegue a los niños, Ya. ¿no? Sí. Yo creo Sí. que, sin, digamos, en el ánimo de generar una polémica, pero yo creo que efectivamente por una cuestión del entorno natural de los niños, debiésemos partir tratando de fijar, siempre y cuando ese papá y esa mamá cumpla dentro de los márgenes y con los requisitos legales, darles la posibilidad a ellos. Porque efectivamente hay todo un tema cultural, social, hay una serie de otros costos que Papá y mamás probablemente... heterosexuales. Heterosexuales, exactamente. Una familia, digamos, tradicional, por decirlo de algún modo. Yo no creo que haya una familia mejor que otra ni una peor que la otra, por el contrario. Y en ese sentido yo creo que es necesario establecerlo, porque ¿qué es lo que va a pasar? Si nosotros no establecemos un orden de prelación, esto va a quedar a manos de un tribunal. Y ese tribunal, bajo la crítica de ese juez en particular, es el que va a definir y va a interpretar la normativa. ¿Y eso tú cuentas que está mal? Entonces yo siento que quizás Que- ahí probablemente nos vamos a quizás haber avanzado en una ley y a lo mejor los efectos, como suele ocurrir en muchas ocasiones, no van a ser el esperado. A lo mejor vamos a seguir teniendo, porque yo quiero poner un caso en particular. Ámbar, en mi región, la región de Valparaíso, que fue violada y asesinada por su tío, que era el guardador, digamos. Y esto lo definió, ¿quién definió en definitiva que sea un guardador? Lo de que Ámbar era la pareja de la tía. De la Era, tía. claro. Pero ¿quién definió, aquí a mi punto, quién definió que esa persona estaba apta, esa familia, papá y mamá, para cuidarlo? El tribunal. Entonces el tribunal quien interpreta en definitiva... Pero el tribunal también fue el que le negó a un tío, creo, por ser Homosexual. homosexual, Pero claro, cuidar a Ámbar. Entonces, y eso es lo que yo voy. Si nosotros no establecemos un orden legislativo de prelación, va a haber un tribunal que va a estar definiendo, ¿cierto?, lo que le parece interpretativo o lógico para esa niña, que está claro en determinados casos, y tenemos aquí uno en particular, que no necesariamente, o sea, todo lo contrario, fue la peor decisión. Pero, que pero tomó. bajo ese caso, el juez descartó a alguien por Entonces- ser homosexual. Debería haber dicho, no identifiquemos ningún tipo de género y veamos quién es el más apto, independiente Es que de es su que eso bajo- es bajo esa exactamente a misma eso, María lógica- Paz, a lo que yo voy. Si nosotros no establecemos el orden de prelación, va a seguir interpretando un juez. Pero Ese es el bajo esa problema. misma lógica, bajo ese orden de prelación, ese juez tiene que, si las personas homosexuales y solteras serían las últimas en este orden de prelación, este tío, que podría haber salvado la vida de esta niña, Pero ahí hay un Iría antecedente. también al final, este ¿no? personaje tenía antecedentes penales. pero Y esos no fueron evaluados, o probablemente no lo suficiente, porque ya habían denuncias en el claro. tribunal por violencia. Y a pesar de eso, igualmente fue esta familia, digamos, la destinada para cuidar a Ámbar. Y ahí vemos el desenlace. Claro, pero Entonces es ahí que- yo vuelvo a los requisitos. A ahí la estamos muy de necesidad. acuerdo. Finalmente hay que ver caso a caso y hay que tener una investigación en profundidad respecto a las personas que estén postulando a ser cuidadores de un niño o niña Exactamente. adolescente. Pero el orden de prelación finalmente lo que hace es poner a las personas homosexuales al final, y eso en resultado evidentemente le genera una resta de posibilidades a los niños, ¿no? Si tenemos más gente que está ahí viendo si son aptos o no aptos, tenemos más chance para niños, niñas y adolescentes. Y en relación a esto de que la pareja tiene que ser heterosexual, yo de verdad, ¿en base a qué? En base a que, bueno, la mayor parte del país es heterosexual, es evidente, aquí no hay nada que debatir, pero la mayor parte del país también
convive con otras realidades. Los niños, insisto, hay niños, niñas y adolescentes que son hijos de lesbianas, que son hijos de homosexuales, que están en escuelas, que se educan y no hay ni un drama con eso. El drama está cuando esos niños no pueden ser protegidos. Si la ley no permite la afiliación para esos niños, por ejemplo, como es en el caso que se lleva a través de Fundación Iguales de Emma de Ramón y Gigliola Di Gianmarino con su hijo, que es una pareja que una de las madres no puede adoptar. Finalmente, ahí lo que estamos haciendo es ver solamente una parte de la realidad, cuando hay que ver un espectro, ¿no? Pensar que las familias tienen que ser siempre un papá y una mamá es directamente faltarle el respeto a sobre un quinto de la población que se conforma a través de familias que son monoparentales. Me parece que 70 y tantos % de esta familia, compuesta por lo demás por mujeres que son jefas de hogar y que crían a sus hijos solos. Entonces, hay que tener una conciencia respecto a qué país es el que estamos habitando. Y este es un país que tiene una diversidad familiar profundísima y que tiene un problema con la cantidad enorme de niños que son separados de sus familias que tiene que enfrentar, viendo, vuelvo a insistir, que el interés superior del niño sea resguardado. Y esto significa darle todas las posibilidades. Si hay una pareja heterosexual, pero que hay otro tipo de problemas, no puede tener un orden de prelación, un orden de prioridad por sobre una pareja de dos mujeres que perfectamente puede proveer una familia. Estamos muy corta de tiempo, nos pasamos del tiempo, de hecho, pero más allá de la prelación o no, hay un tema incluso que responde a compromisos internacionales de Chile. O sea, en el fondo estaríamos saltándonos compromisos internacionales si en esta ley de adopción no incluimos de la forma que sea, o sea, si es prelación o no las incluimos, estaríamos saltándonos pactos y compromisos internacionales. También con un tema que se va a tramitar hoy día en la comisión mixta en la tarde, que es el tema de la ley de identidad de género, que no lo quiero dejar pasar porque como estamos también con Isabel Amor y con la diputada, ¿qué podemos esperar hoy día para la tarde de esta comisión mixta con respecto a la ley de identidad de género? Hoy día esperamos que sea la fase final. Se debiese empezar a votar. Nosotros, evidentemente, como Fundación Iguales, vamos a insistir en que los niños y niñas, es decir, los menores de 14 años, se integren de alguna manera a la ley. Si no se integran directamente en esta pieza legislativa, sí debiesen protegerse de alguna manera a través de políticas públicas que brinden apoyo a las familias, que brinden apoyo a los niños, porque, a ver, ser un niño o una niña trans es difícil en gran medida por el apoyo familiar que te brinden, ¿no? El apoyo escolar que te brinden. Entonces nosotros de verdad tenemos que hacer un esfuerzo que si ya no van a estar los chicos en la ley de identidad de género, no van a poder acceder a través de ningún mecanismo a su cambio de nombre y sexo registral, hay que tener políticas públicas y esto nosotros se lo hemos pedido al presidente de manera majadera, porque es muy importante que podamos proteger a esos niños y ayudar a esa familia. Camila, ¿cómo ves el escenario tú? Yo en lo particular no estoy de acuerdo con que se incorporen a menores de 18 años. Creo que un mayor de edad tiene todo el derecho de hacer con su género lo que le parezca, cambiarlo, en eso estoy absolutamente de acuerdo, pero no con los niños. Ni menos de 14, ni mayor de 14, no. Lo que sea menor de 18 años yo no estoy de acuerdo. Sí estoy absolutamente de acuerdo en que se generen políticas de Estado que vayan en definitiva en el apoyo, no solamente al menor, o la menor que tiene, ¿cierto?, esta distrofia de género, sino que también a su familia, ¿cierto?, que hay un acompañamiento y que en definitiva cuando este joven o esta joven tenga más de 18 años y quiera hacer uso de este derecho, ¿cierto?, efectivamente pueda hacerlo y haya pasado por un proceso y tenga la firme convicción de que efectivamente está dispuesto a cambiarse su género. Y para eso siento yo que hoy día no tenemos las condiciones, ¿cierto?, necesarias como país para que estas menores tengan efectivamente este apoyo psicológico y no solamente, insisto, para ellos, sino que también para que esa familia y esos hermanos que puedan existir, esos primos, el entorno,
todo de estas personas que tienen, digamos, esta distinta condición y que se sienten representados de una manera distinta a un género, puedan hacerlo y acompañarlo y tomen la decisión cuando correspondan. Me parece a mí que eso tiene que ser necesariamente hasta los 18 años. Cuando en Chile le ponemos una serie de requisitos, ¿cierto? Desde para acceder a determinados medicamentos, para no sé, para ir a determinados lugares o comprar determinadas cosas solamente a los mayores de 18 años, creo que esta es una decisión tan importante que nosotros no podemos dejar, más allá de que quizás no sea la generalidad de los casos, sean determinados en particular, pero existe una realidad que está en nuestra sociedad y que como parlamentarios, como gobierno, como Estado, tenemos que hacernos cargo, pero yo creo que es necesario ese acompañamiento y que la decisión sea tomada una vez, digamos ya de manera formal, a los 18 años. Vamos a estar atentos a los resultados de la comisión mixta que va a sesionar hoy día en la tarde para ver este proyecto tan importante que es el de la ley de identidad de género, que por cierto no ha suscitado ningún tipo de consenso aún por lo que se ve con respecto a si menores de edad deberían ser incluidos. Conversamos hoy día en este Let Envío con la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores. Muchas gracias por venir. Muchas gracias. Y con la directora de Educación de Fundación Iguales, Isabel Amor. Muchísimas gracias a las dos por estar aquí y a ustedes también por seguirnos en esta transmisión. Nos vemos más adelante. Ahora viene el Deportivo, no se lo pierdan.